Anabel Hernández, buenos días, Anabel, bienvenida. Anabel, ¿me escuchas? Buenos días. Algo pasa aquí con Anabel. Te escucho. Anabel, Buenos ¿dónde días, estás? buenos días. ¿Dónde estás, Anabel? Buenos días. ¿Cómo te va? Bienvenida, como siempre. Bien, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Igualmente, Anabel Hernández, gracias por estar aquí esta mañana. Y gracias, María Idalia Gómez. ¿Me escuchas, María Idalia? Escucho a Carmen muy bien, te saludo, muy buenos días y también a Anabel y a toda la audiencia. Gracias a las dos por estar aquí. Ambas proponen con toda razón y yo coincido que hay que hablar del tema de Julio César Chávez Jr., esta detención de ayer, esto que anunció el Departamento de Seguridad Nacional, que anunció que el Servicio de Migración y Control de Aduanas, ICE, detuvo a este boxeador mexicano, pues hijo de una leyenda, ¿no? Hijo de una leyenda como Julio César Chávez, hemos dicho desde el principio del programa. Y bueno, pues vamos por partes. Estamos hablando de toda una narración de hechos que hacen desde Washington para señalar que Julio César Chávez es un delincuente indocumentado. Es una expresión que usan, delincuente indocumentado, que es una expresión muy fuerte y dura, pero además hay una parte donde dicen que creen que está vinculado al cártel de Sinaloa, aunque luego hay otra declaración donde ya afirman que. Anabel, ¿frente a qué estamos? ¿Qué te dice este caso? Bueno, Carmen, el caso de Julio César Chávez Jr., vinculado al cártel de Sinaloa, comienza desde hace muchos años con el vínculo familiar que tiene con el cártel de Sinaloa. Julio César Chávez Jr., como lo planteé en mi libro Las Señoras del Narco, es esposo de Frida Muñoz, que es la viuda de Edgar Guzmán López, hermano de Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos del Chapo Guzmán, cabecillas de los Chapitos. Como el auditorio recordará, Edgar Guzmán López fue asesinado en 2008 en Culiacán, en una plaza comercial en la noche, como parte de la disputa entre los Beltrán Leiva y el Chapo y el Mayo Zambada. Fue una confusión, los propios sicarios del Mayo Zambada asesinaron aquella noche por confusión a Edgar. Edgar era el hijo más querido del Chapo Guzmán, incluso estaba muy por encima de Iván y Alfredo, sus hijos, que también son parte del liderazgo de los Chapitos. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, al ser Frida Muñoz viuda de este hijo favorito del Chapo Guzmán, quien se casara con ella, pues tendría que pasar por muchos filtros por parte de este clan criminal, que es una de las familias más poderosas dentro del cártel de Sinaloa. Y bueno, la persona que pasó todos esos filtros y que pudo casarse con Frida Muñoz y ser pues, beneficiario pues, de una fortuna que se le quedó a Frida Muñoz por parte de su marido, Edgar Guzmán López, pues fue justamente este boxeador, Julio César Chávez Jr., que es el hijo de este campeón mundial. Como sabemos, estos vínculos de la familia Chávez pues, con el crimen organizado tampoco son nuevos, Carmen. Durante la época dorada de Julio César Chávez, estuvieron circulando fotografías de él y jefes capos de la droga de aquellos años que le estuvieron patrocinando la carrera de box. Entonces, estos vínculos entre el deporte, entre el entretenimiento y los carteles de la droga son, por desgracia, muy viejos y malamente tolerados por la sociedad mexicana, por el propio gobierno mexicano. Ahora, lo que se le acusa no es por ser familiar de los Chapitos, sino porque aparentemente, y es lo que dice este informe del gobierno de Estados Unidos, es que quien tiene la denuncia contra Julio César Chávez Jr. es el gobierno de México. Por eso lo van a deportar. No es particularmente el gobierno de Estados Unidos. Habría que ver, y con esto termino, para poder dar oportunidad a Maridal escuchar sus reflexiones sobre esto. Habría que pensar, Carmen, y yo creo que eso es una de las cosas tal vez más interesantes del caso, además de las propias acusaciones tan graves que se hacen a este boxeador, es en qué circunstancias estaba viviendo Julio César Chávez Jr. ahí.
porque la información que se sabe y que se circuló a mediados de mayo, recordarás, 17 familiares de Ovidio y Joaquín Guzmán López, los, dijéramos, casi cuñados de Julio César Chávez Jr., porque Frida Muñoz para la familia de Griselda, para la familia de Joaquín, para la familia de Ovidio, es prácticamente una hermana más, al ser viuda de Edgar, es una hermana más, está ligada siempre, están los videos, las fotografías, su hija Frida Guzmán Muñoz cantando ahí los himnos criminales del cártel, etcétera, etcétera. Entonces habría que ver si Julio César Chávez Jr. entró a Estados Unidos como parte de este pool junto con su esposa Frida Muñoz y su hijastra Frida Guzmán Muñoz, o habría que ver en qué condiciones entró. Esto nos habla de que si bien el gobierno de Estados Unidos podría abrir las puertas y beneficiar a familiares de criminales como los Chapitos como parte de estos acuerdos por estar colaborando con el gobierno de la justicia, pues pareciera que tampoco es una carta en blanco. Maridalia, ¿qué te dice el caso? Coincido en la trayectoria y en las relaciones y vínculos que menciona Anabel, y me gustaría añadir también, bueno, pues la historia de su padre, que también lo vimos retratado con la familia de los Arellano Félix, el cártel que dominaba Baja California, toda la península de Baja California, Durango, hasta Sinaloa también tenía una parte, y Jalisco. Los que estuvieron en la casa del Nuncio también y que no fueron detenidos en su momento. Lo que nos está hablando es que en el análisis ya del tema político, incluso que representa esta retención migratoria, interrogatorio, que es muy importante porque no solo lo podrían haber deportado inmediatamente, que sería una acción natural y normal del grupo de ICE, para porque ya no se le otorga el permiso de permanecer a pesar de que estaba en trámite, simplemente se le rechazó y puede ser expulsado inmediatamente. Sin embargo, lo retienen en interrogatorio para ser entregado, y nos enteramos que la Fiscalía General de la República extrañamente no había ejecutado una orden de aprehensión que tenía en su contra. Yo creo que, Carmen, Anabel, audiencia, aquí hay varios mensajes políticos. El papá de Julio César Chávez Jr. estuvo y ha estado apoyando la campaña de Claudia Sheinbaum de manera directa e indirecta, con esto del box en el Zócalo, en la campaña cuando yo en Sinaloa. Eso exhibe esta relación, pero adicionalmente también exhibe a la Fiscalía General de la República, que en esta ecuación en México no ha jugado un gran papel respecto a la colaboración con Estados Unidos en el pasado, ni ahora está jugando ese papel, y entonces está también exhibiendo a la Fiscalía General de la República. Pero un dato más adicional, la vinculación de este exboxeador es también con el mundo del espectáculo, y con el mundo del espectáculo deportivo y el mundo del espectáculo natural. También tiene esas vertientes que ya está vinculando y expandiendo lo que está viendo Estados Unidos como intolerable, que ya no va a permitir estas vinculaciones y estas relaciones. Entonces, también vemos que, y también se ha dicho, lo ha mencionado Anabel, la relación con la familia de Joaquín Guzmán Loera era como el padrastro de una de las nietas favoritas de Joaquín Guzmán Loera, y por tanto es parte de la familia. Aunque esto no lo podría hacer delincuente, por supuesto, ni siquiera presunto delincuente. Sin embargo, podría estar, y esto lo pongo en el escenario como hipótesis, como uno de los personajes que ya fue puesto en la mesa y que puede ser uno de los hilos conductores a otras ramas vinculadas y que brindan protección y cobijo en Sinaloa a la organización del cártel que comandaba Joaquín Guzmán Loera, y que forma parte de este andamiaje que está construyendo Estados Unidos al favorecer a los hijos de Guzmán Loera, y se están desechando aquellos que no son útiles por parte de Estados Unidos, que no
representan un valor de utilidad para seguirles dando protección. Y ese es otro de los mensajes que está mandando esta captura. El sacarlo de Estados Unidos es desechable, no es útil, pero además un dato adicional que me hacía notar una de las fuentes que consulté. Durante muchos años no se operó contra y no se ha operado contra la familia Chávez a pesar de sus vínculos históricos, porque estamos hablando de los años 90, en donde aparentemente eran hasta socios en una discoteca que había en Mazatlán. ¿Por qué no se operó? Porque era útil. ¿Por qué era útil? Porque seguirlos, escucharlos, dialogar con ellos, con personal disfrazado de personas, a empresarios y demás, y dejarlos pelear en Las Vegas era útil, porque a sus peleas iban los narcotraficantes, confesado por el propio papá. Entonces eso le permitía a Estados Unidos dar seguimiento a estos grupos, a estos personajes que gustaban y disfrutaban de las peleas tanto del papá como del hijo. Ya no es útil, pero ahora lo que es útil es exhibirlo políticamente para dar estos golpes, pero también para mandar mensajes a este círculo de protección hacia el cártel de Sinaloa en diferentes ramas, en este caso empresarial y también en el ámbito del espectáculo en sí mismo, que está vinculado con novelas y con todo esto, y al espectáculo deportivo. Eso creo que están diciéndonos también la próxima expulsión de este joven. Bueno, sí tiene esta carga ejemplarizante, ¿no, Anabel? Al final de cuentas, el propio comunicado, las propias declaraciones que se han hecho es el gobierno de Donald Trump no se detiene ante nadie, así sea una estrella de fama mundial, así pone la declaración de una de las funcionarias. Es un caso ejemplarizante también. Un famoso, un famoso deportado, y eso es... Absolutamente. Deportado y acusado de una cosa muy grave a la vez. Claro, que recordarás que desde hace varios años he comenzado a tomar esta vertiente porque de muchas maneras estos hombres famosos, cantantes famosos, mujeres famosas, grupos musicales famosos, que reciben dinero ilegal, porque muchos de estos cantantes, pues cuando los narcos los invitan a sus fiestas, a los bautizos, a los matrimonios, a las bacanales, pues no es que les paguen con dinero que viene limpio, ¿verdad? Les están pagando con dinero criminal y ayudan en el reciclaje del dinero, en el lavado del dinero. Y me parece que es importante, creo que por muchos años el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México han tolerado esto. Es como una especie de, con los años se volvió tan común esto, los narcocorridos, los corridos tumbados, estos cantantes haciendo apología del delito. Y creo que la administración de Donald Trump de alguna manera es la que viene pues a cambiar estas dinámicas. Recordemos que incluso fue en la época de Biden, ¿no? Donde estos cantantes como Peso Pluma y todos ellos, ¿no? Se volvieron rockstar e iban y daban sus conciertos masivos en Estados Unidos y ponían a bailar a todo el mundo al ritmo de los himnos criminales a favor de los chapitos principalmente. Ahora muchos de esos cantantes ya no están pudiendo dar estos mismos conciertos. Muchos de ellos han preferido, antes de que los deporten, antes de que tengan el trago amargo de ser expuestos, les quitaron la visa tal o los expulsaron, ya muchos se prefirieron salir porque saben que ahí ya no lo pueden hacer. La pregunta siempre es, Carmen, ¿por qué el gobierno de México no toma estas iniciativas? Si de verdad la Fiscalía tenía cargos contra Julio César Chávez Jr., pues ¿por qué no lo dijo ella? ¿Por qué no es el gobierno de México quien lo anuncia y tiene que ser el gobierno de Estados Unidos? ¿No? Es un poco lo que nos enteramos así, exactamente. Maridalia, ¿no? Sí. Es un poco lo que comentaba Maridalia, ¿no? ¿Por qué la Fiscalía pues no emite la orden de captura? ¿Por qué tiene que ser el gobierno de Estados Unidos que lo ventile, ¿no? La señora Sheinbaum pues tendría que platicarnos, por favor, que nos explique por qué Julio César Chávez tuvo un papel protagónico al lado de ella en estos, poniéndola a él. Y a mí, yo cuando vi esto del Zócalo, me pareció vergonzoso, porque pensaba, es de nueva cuenta hacer apología, es de nueva cuenta permitir Pero era su papá, hacer ¿no? normal que estos
futbolistas, que estos deportistas, que esta gente famosa ande con narcos, no importa, son ejemplos. No pueden ser ejemplos. El gobierno de México no puede utilizar a una persona con un récord público como el de Julio César Chávez padre como un ejemplo del deporte. Y Carmen, están otras personas, no sé si tú habrás visto, imagino que sí, Maridalia también, una nota que salió hace algunas semanas, fue hace algunos días, donde salió, si no me equivoco, en el periódico Reforma, donde se afirma que existen documentos que prueban la sociedad comercial, la sociedad de empresa que tiene el Canelo Álvarez, otro supercampeón del box de México, que también va y salta y canta en los conciertos de Peso Pluma y otros, Roberto Tapia y otros cantantes que le cantan himnos a los chapitos en particular. El Canelo es un asiduo asistente a eso. El Canelo también se rodea con muchas de estas personas del crimen organizado, al menos en fiestas, en reuniones, en conciertos. Y bueno, ahora parece que el Canelo Álvarez está asociado con un empresario acusado de huachicol y de lavar dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, es increíble que después de un reportaje, de una noticia que sale así, con documentos específicos, la Fiscalía General de la República, el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues hacen mutis. No puede ser, Carmen. México necesita comenzar una profunda limpieza, incluso ahí, porque es ahí, a través de estas figuras públicas, de estas figuras famosas, que el crimen organizado se lava la cara ante la sociedad. Si la sociedad piensa, ay, bueno, Julio César Chávez, papá, Canelo Álvarez, Julio César Chávez Jr., anda con los narcotraficantes, pues no han de ser tan malos los narcotraficantes, y entonces se va haciendo una especie de tolerancia, de que no está mal, de que es permitido estar siendo amigos y que los narcotraficantes y todas estas personas pues se involucren y tengan relaciones públicas y que la gente no condene eso. Maridalia, antes de irnos a la pausa, ¿qué dices? Bueno, hay que ver el marco del 4 de julio, ¿no? De también lo que decías, Carmen, de una deportación ejemplar, de un personaje muy conocido, sobre todo por su papá, también con su trayectoria, pero más por su padre. El 4 de julio, Día de la Independencia, esta escenografía que el presidente Donald Trump ha estado insistiendo en colocar como un tema central de su gobierno, que es la migración y la deportación de los malos migrantes, ¿no? Que él identifica así. Pienso otra cosa, sumando a lo que dice Anabel. Esto se vuelven mensajes muy fuertes, muy potentes. ¿Por qué? Igual que le pasó a CB Banco y a Vector, esta falta de análisis de las empresas y de las personas, sean cantantes o sean abogados o sean lo que sea, en cualquier profesión, de con quién se están vinculando y cuáles son sus relaciones de amistad o incluso y económicas, peor aún, ahora sí tienen un peso específico para Estados Unidos. Y aun y cuando no existan pruebas precisas sobre transacciones o operaciones, el simple vínculo, dado que están en el nivel de terroristas, correcto, entonces se convierten en blancos específicos no confiables para no estar en Estados Unidos. Por eso puede costar una visa, por eso puede costar un permiso. Y eso es lo más elemental. Es como si dijéramos, quien se tomó la foto con Osama Bin Laden, pues está señalado que injusto. Pues no, pues por algo conocía a Osama Bin Laden. Entonces, para Estados Unidos es igual de peligroso y poco confiable ese personaje como ahora los narcotraficantes mexicanos de los grupos específicos que se han dicho son terroristas y por tanto las fotos, las relaciones de amistad, de negocios representan un peligro y un riesgo. Y estos son los mensajes que está mandando Estados Unidos, son estos pequeños golpecitos políticos que está dando en cada una de las cosas. Mientras más hable y desafíe la presidenta a el gobierno de Estados Unidos, habrá estos pequeños golpes. Ahora, esto no significa que la presidenta esté vinculada con el crimen organizado. Lo que significa es que está teniendo un muy mal manejo de información
de inteligencia y de contrainteligencia sobre con quién se tiene que vincular y las cosas que tiene que responder sobre Estados Unidos. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Carmen, Anabel, que si no se tiene este análisis muy preciso de quiénes están jugando en Estados Unidos, quiénes están utilizando los vínculos para hostigar y para presionar detenciones en México, y quiénes en México están vinculados con estas organizaciones, o quién se han vinculado de manera tangencial. Y en este papel tiene mucho que jugar, insisto, el fiscal Gers Manero y también el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Porque si no lo hacen, si no lo tienen, están exponiendo a la presidenta, están exponiendo al gobierno de México y al mismo país de no tener esta depuración. Y las empresas tienen que recibir el mensaje es muy claro: cero tolerancia a quienes estén vinculados con grupos criminales. Ese es el mensaje. Déjenme hacer una pausa. Anabel Hernández y Mariela Gómez. Ya la presidenta habló de Julio César. Después de la pausa les presento el bite, el momento donde la presidenta se refiere al asunto, y volvemos con ustedes, si me lo permiten. Regresamos en esta mesa con Anabel y con Maridalia. Pues la presidenta de México habló del tema. Le preguntaron sobre Julio César Chávez Jr., esta detención de ayer, y esto fue lo que dijo. Escuchamos y volvemos con ustedes. ¿Usted tenía conocimiento de que tenía esta orden de aprehensión? No, personalmente no tenía conocimiento. Ayer cuando salió la noticia, nos comunicamos con la Fiscalía y el fiscal me dijo sí tiene una orden de aprehensión en México. Es una orden de aprehensión que incluso inicia la carpeta de investigación en 2019. Se otorga la orden de aprehensión por parte de un juez hasta 2023. Y lo que nos informaron el día de hoy en el gabinete es que la mayoría del tiempo estaba ya en los Estados Unidos. Entonces, en parte la detención pues tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México, y se espera que pueda haber una deportación y que pueda cumplir la sentencia en México. En ese proceso están trabajando la Fiscalía General de la República. Tráfico de armas y de droga. Y delincuencia organizada, ¿no? Decía sí. Ayer el comunicado. Pues el tráfico de armas y droga tiene que ver con delincuencia organizada. No, ayer vimos un comunicado que sacaron ellos y personalmente no tenía conocimiento de esta orden de aprehensión, pero sí en efecto existe desde el 2023. Está en eso la Fiscalía. Con gusto pues, le pedimos a la Fiscalía que siga informando. Presidenta, en un último tema, ayer usted se reunió con empresarios. Bueno, ahí se pasaron al tema de los empresarios, pero respecto a Julio César Chávez Jr. no sabía la presidenta, así que tampoco los demás. Los demás ciudadanos de este país no teníamos noticias, sino hasta ahora que la Fiscalía General de la República confirmó lo que desde Estados Unidos se dijo, pero pues no sabía la presidenta, Anabel. Bueno, Carmen, de verdad ya no sabe uno si reír o llorar. No sé qué pensará Maridalia, pero de ver la cara de la presidenta... ¿No sabía todo. del tema? Lo dice todo. Se ve que la agarra totalmente fuera de base. Y bueno, ojalá habrá que ver, no sé si ya terminó la conferencia, Carmen, pero habrá que ver, según un periodista le pregunta, pues, ¿de dónde sale la invitación a su padre, Julio César Chávez, a estar dando clases de box, ¿no? Están las fotografías de Claudia, muy sonriente, mejilla con mejilla, ahí con el campeón mundial, ¿no? Era público que el padre tenía vínculos, tenía amistades, era parte de unos instrumentos de legitimización del crimen organizado en Sinaloa, al igual que Julio César Chávez Jr., ¿no? Estaba viendo las fotografías como Julio César Chávez, e incluso en el Zócalo, aparece pues como todo es Morena en México, ¿no? Todos los colores oficiales de Morena, pues salía ahí muy felizmente Julio César Chávez en el Zócalo con el pants color morena, ¿no? Con este color guinda, ¿no? Oficial. Entonces, pues, sería bueno que la presidenta, en vez de tener esta carita triste, nos explique, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie de su supergabinete, ¿no? Porque esto apenas ocurrió en abril. Esto apenas,
Esto de Julio César Chávez y la apología del gran campeón, ¿no? Ponerlo como ejemplo a un amigo de narcos, ¿no? Ahí en el Zócalo capitalino, apenas ocurrió en abril. Y esta señora, por más que hagan reformas, Carmen, por más que le den facultades de inteligencia, si las mismas malas personas, si los mismos malos elementos, si los mismos elementos corruptos son los que tienen a cargo este tipo de instituciones, como por ejemplo el señor Barocho, ¿no? Pues que es de esta Comisión Nacional de Inteligencia, Francisco Almazán Barocho, gente de García Luna, de Cárdenas Palomino, ahí muy enlazado con Omar García Harfuch, que forma parte de ese mismo equipo. Pues el señor Francisco Almazán Barocho pues debería de ya estar caminando hacia otra dirección, ¿verdad? Deberían de poner en otro cargo, porque evidentemente su trabajo no lo hace, Carmen. Entonces, o no lo hacen, o fingen demencia, o no lo hacen, y eso es parte de otras operaciones. Lo que la presidenta no puede decir es que no sé, no sabía, y poner esta cara que la exhibe a sí misma. Pues de que no sabía, porque no tendría por qué mentirnos, ¿no? No tendría por qué decir que no sabía si sabía. Pudo haber dicho, pues es una información reservada. No, pero es vergonzoso. No, en este caso, si hubiera sabido, pudo haber respondido. Bueno, no se había hecho público porque es una información reservada, dado que está en curso la investigación, alguna cosa. Pero a ver, el superarchigabinete de seguridad no sabía nadie del tema. Alguien cercanísimo a la presidenta de la República, que es Omar García Harfuch. Si alguien se identifica cercano a la presidenta, es Omar García Harfuch. No sabía García Harfuch tampoco. De haber sabido, le tendría que haber dicho como un asunto, pues sí, también de Estado, ¿no? De información valiosa, relevante, importantísima, que una figura pública como Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda del boxeo mexicano, está en esta circunstancia. ¿Tampoco sabía García Harfuch? ¿O cómo? Anabel. Pues a mí me parece muy difícil que no supieran, Carmen, y si no lo sabían, deberían de estar renunciando, Carmen. O sea, se supone que sí, oye, y si sabían y no le dijeron a la presidenta, pues los que son, a ver, si fuera la fiscalía solita, pues la fiscalía es autónoma, ok, supongamos, aquí. A ver, Carmen. Pero el gabinete, vayamos dice, por partes. Marida le dice, no, a ver. Es información pública, era información pública desde hace muchos años, lustros, la relación de Julio César Chávez padre con el crimen organizado. Esto viene de lustros y es pública. Nadie puede decir, no lo leí, no lo supe. Las fotografías circularon por todas partes. Dirían los expertos en materia de inteligencia, es información de fuentes abiertas. Es decir, es imposible que no lo supieran. Es imposible que en algún documento, en algún expediente no estuviera, hey, Julio César Chávez padre tiene vínculos con la delincuencia organizada. Segundo, la familiaridad, las relaciones familiares de Julio César Chávez Jr. eran públicas. No solo porque lo publiqué yo hace ya casi 2 años en el libro Las Señoras del Narco, sino ya eran públicas, circulaban sus fotos en redes, dijéramos, en fuentes abiertas, ¿no?, de inteligencia, es decir, en los medios de comunicación, en las redes sociales. No es posible que aún con estos antecedentes de fuentes abiertas, simplemente por esos hechos, a alguien no se le hubiera ocurrido decirle a la señora presidenta, hey, no es una buena idea que usted enaltezca la imagen de personas con estos backgrounds. Maridalia, ¿qué te dice la respuesta de la presidenta? Pues mira, Carmen, no tenía por qué saber Claudia Sheinbaum. Ella no le toca esto. Pero sí tenía que saberlo, como dicen, Omar García Harfuch, porque era públicamente conocido. El que sea las fotos, si no hay una acusación, solo lo hace sospechoso, pero sí lo hace un riesgo, una amenaza para la investidura, para la sana desempeño de las funciones de una presidenta, de un ejecutivo. Entonces, solo por el simple hecho de lo público habría que tener cuidado. Pero aquí, a ver, perdón, pero si la fiscalía se tardó 4 años en conseguir la orden de aprehensión, porque dice que de 2019 a 2023, o es una acusación sumamente robusta y abarca todo a cientos de personas, o de veras es un fracaso.
porque no puede ser posible que esto sea así y que además, en efecto, no se haya alertado. Y aquí es el peor, el que está cometiendo digamos que un acto muy cuestionable, sumamente cuestionable, es el fiscal Alejandro Gertz Manero. Porque aun y cuando es autónoma, por la salud y el riesgo y las amenazas a la investidura presidencial que representa un Estado, tendría que haber advertido que existía una investigación a la presidenta o al equipo de seguridad o al gabinete de seguridad y por tanto era riesgoso acercarse a la familia del chico. Entonces aquí quien está fallando de origen, porque es quien tiene la información, es el fiscal. Si él argumenta que era secrecía, que eso no es cierto. Aquí hay que dar un golpe fuerte, porque no estaba cuidando la investidura y el ejercicio de un Estado, de la protección de un Estado. Así de grave es. Entonces aquí me parece que la presidenta una vez más confirma que en las inacciones y omisiones del fiscal están costándole muy caro a México. Porque el no acusar a los delincuentes y no procesarlos y perseguirlos todo este tiempo que ha estado este mismo fiscal, que es mucho, es el que tiene más tiempo, históricamente hablando, está costándole a México lo que está costándole en ser exhibido. En las investigaciones que se están dando en Estados Unidos y que están exhibiendo y que están obteniendo, para que no le quede claro toda la información que ya tiene Estados Unidos y que ha ido acumulando a lo largo de 2 décadas de información y que está usando política y jurídicamente, tiene que voltear a ver a Alejandro Gertz Manero, a quien tendría que estarse apurando en las órdenes de aprehensión y captura. Otro elemento, pequeño detalle. Recordemos que si bien tiene una policía investigadora, la Fiscalía también hace uso de la Guardia Nacional para investigar, y este caso está en el Ejército. También es otro actor que tendría que tener información para proteger precisamente al país, al Estado mexicano. Aquí estamos hablando de Estado mexicano. Así es que es gravísimo. Y la cara, el rostro de la presidenta lo dice. Y aquí quien es directa y principalmente responsable es el fiscal. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. La otra, la información pública, que no se conforma en una carpeta de investigación, que todavía puede haber sospechas. Ok, ahí está, hay seguimiento, es una investigación que no te dice que sea responsable de nada nadie. Pero si ya había una carpeta de investigación y además estaba tratando de conseguir la orden de aprehensión, que tardaron 4 años, que nos expliquen. O si lo hicieron tan bien que van a abarcar todas las propiedades y todo, van a destruir el cártel de Sinaloa, toda la operación de armas y delincuencia organizada, o de plano es un fracaso lo que está haciendo la Fiscalía y tiene que tardar tanto para conseguir una sola orden de aprehensión. Aunque le quieran echar la culpa a los jueces, no. La Fiscalía ha probado y probado que tiene mucha responsabilidad en los fracasos. Ahí está el tema y bueno, pues sí, es muy fuerte todo esto. Julio César Chávez, padre, que es una figura potentísima, una leyenda, un ídolo, también a su vez ha hecho declaraciones públicas muy fuertes. Nos está compartiendo nuestro estimadísimo Porfirio Patiño un fragmento de una entrevista que Julio César Chávez le dio al querido Jordi Rosado, que Jordi Rosado pues hace entrevistas que luego muy frecuentemente tienen altos impactos, como es el caso de Julio César Chávez. Esperemos que, bueno, es por razones periodísticas, vamos a recuperar un fragmento de lo que Julio César Chávez le contó y le dijo a Jordi Rosado, con un saludo a Jordi. Y es importante porque es una narración en donde habla con toda transparencia, con toda crudeza, con toda transparencia es la palabra. Déjeme recuperar este fragmento de esta entrevista de Julio César Chávez con Jordi Rosado, donde se está escuchando lo siguiente. Que yo le gané a Macho Camacho, había como 1000 años de cárcel. Estaba en la reunión
estaban los Arellano Félix, estaba el Güero Palma, estaba Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, estaba el Chapo Guzmán, estaba el Azul, Esparragosa, estaba el Mayo Zambada y los Arellano Félix, y todos querían conocerme. Y llego yo, y yo en el medio, y todos platicando, hey, ¿cómo estuvo la pelea? Y todo. Y yo llegué, me andaba bien loco, pues fue el primer día que yo andaba, que había consumido. Y yo me enfadé, le dije, hey, ¿cómo chinga? Le dije, ¿sabes qué? Yo lo que quería era perico, ¿me entiendes? Y había como 300 cabrones armados. Y de ellos nadie traía perico. Le dije, como nadie trae perico, pues voy a la chingada. No, espérate, te conseguimos. Pues esto fue parte del testimonio en una pelea. Él no los conocía. Lo que acabamos de escuchar. Él mismo dijo, estaban ahí 1000 años de cárcel. Anabel. Bueno, Carmen, entiendo el punto de Maridalia. Ciertamente hay una responsabilidad en materia jurídica y en materia política, sin duda alguna, del fiscal general. Pero repito, esta información es de fuentes abiertas, Carmen. La señora Sheinbaum nos ha presumido desde que inició su mandato que tiene a este superpolicía, que lo hemos comentado tantas veces, nunca pasó los exámenes de confianza en la Policía Federal, está vinculado al grupo de narcopolicías, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, tiene en su equipo al mismo mal equipo que en vez de hacer su trabajo convivía o extorsionaba o tomaba sobornos del cártel de Sinaloa y otras organizaciones criminales. Esta información, esta entrevista así de cruda, así de grotesca, se puede decir, ¿no? Una cachetada en el rostro de tantas víctimas de estos carteles de la droga que han masacrado, han desaparecido, han extorsionado a millones de familias en México. Y este señor diciendo abiertamente, pues sí, yo lo que quería era perico y etcétera, etcétera, ¿no? No era evidentemente la única reunión. Él dice que era la primera, esa no fue la última reunión que tuvo con narcotraficantes, hay otros eventos, hay otras fotografías, etcétera, etcétera, ¿no? Y nadie le dijo a la presidenta, no se tome la fotografía mejilla con mejilla, ¿no? Con el señor Julio César Chávez, no lo lleve al Palacio Nacional, no lo ponga con el pants de Morena, ¿no? Ahí en el Zócalo capitalino, señora, no lo haga. Es legitimar a este tipo de personas que públicamente, no secretamente, públicamente son amigos y legitiman y le lavas la cara y sirven de bufones o de prostitutas o de juglares a este tipo de criminales. ¿Cómo es posible que su supergabinete encabezado, porque además habría que decir cuando Sheinbaum presenta su gabinete de seguridad, siempre pone a García Harfuch incluso por encima del secretario de la Defensa, el secretario del propio fiscal, ahí están todos ellos, supuestamente gran coordinador y la mente maestra. ¿Cómo es posible, Carmen, que con toda esa información la presidenta de México haya salido a legitimar y a poner como ejemplo en un país destrozado por el crimen organizado a personajes como Julio César Chávez? No tiene justificación. Muchos del gabinete deberían de estar renunciando. Maridalia Gómez, ¿cómo cerrar esta mesa con todo este asunto tan delicado? Me parece que aquí hay documentos, salieron en el libro que tú me hiciste el favor de presentar, Carmen, hace bastantes años, Con la muerte en el bolsillo, donde se menciona precisamente lo que Porfirio Patiño, un saludo para él, habla de esta relación del deporte y del espectáculo con los grupos criminales y cómo dejaron todas las pruebas de este seguimiento para que hicieran algo las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. No, ninguna hizo, Peña tampoco. Entonces dejaron correr. Hay que recordar que el pugilista ya es un hombre que ya no consume, que ha logrado superar sus adicciones, eso se ha dicho públicamente, y nunca fue acusado. Entonces no hay una acusación. Si es riesgoso, si es amenazante, sí, pero lo convierte mucho más peligroso, mucho más potente por la investigación de su hijo.
Esto es lo que hace realmente que había una investigación clara en México de la que no fue informada la presidenta. Y esto es en donde sí creo que podrían llamarse a cuentas y voltear a ver la cara como un acto de deslealtad al Estado mexicano, al Estado mexicano. Aquí no se puede, no era que le dijera, oiga, fíjese que tenemos todas estas pruebas y entregarle un expediente por parte del fiscal Gersmanero. Se trataba de una sola llamada, que se hacen muchas y se han hecho muchas históricamente a los presidentes porque es necesario, y no solo en México, sino en el mundo, decirle, presidenta, tenga cuidado, esto no está bien porque hay una investigación en curso. Solamente, no necesitaba decir más. Con eso, a la presidenta o a Omar García Harfuch o al ejército, cualquiera del gabinete o dentro del gabinete, habría bastado para no ponerle riesgo y para no permitir este tipo de golpes políticos que está dando Estados Unidos y que le sirven para debilitar un Estado que no debe ser debilitado en este momento y que no debemos permitir que se debilite bajo ninguna premisa y que debe comprender esa presidencia que tiene que estar mejor informada y que muchas de las personas que están a su alrededor, en efecto, deberían de renunciar por incapaces y porque no están sirviendo a la nación como deberían de servir, porque deben hacerlo en estos momentos más importantes, deben estar muy bien informados y deben de estar señalando y actuando en la medida de sus capacidades y funciones. No bastan los operativos que están haciendo, que qué bueno, por fin se hacen, sino que además se tiene que tener las órdenes y las capturas y capturar a las personas que deben capturarse, porque si no los mensajes van a seguir llegando y esto va a seguir creciendo. Se está construyendo el andamiaje por parte de Estados Unidos para, en caso de ser necesario, llevar a cabo una intervención. Y eso lo tenemos que comprender, porque no sería extraño, lo han hecho en otros países y han también provocado la inestabilidad en otros países. Por eso, la información seria y por eso verificar todo por parte de nosotros, pero al mismo tiempo porque que el Estado funcione, que el gabinete funcione, y está quedando evidenciado que no tienen información de inteligencia y contrainteligencia que proteja las acciones de un Estado. Eso es importante. No que oculte, no que golpee, no que vigile, no, que proteja a un Estado, porque ese Estado es México. Entonces, esto es muy grave, esto es muy peligroso. Y en esta veremos más golpes. Y justo se da, y lo quisieron dar, a mí no me cabe dudas, en este 4 de julio, pero ojo, la deportación de Julio César después de haber sido interrogado también arroja datos a Estados Unidos, se siguen acumulando. Pero la vinculación de la familia Chávez con el mundo del espectáculo, con cantantes que no necesariamente cantan corridos, cantan pop y que están las fotos y que también han sido vinculados con grupos criminales y también narcocorridos o lo que llaman corridos violentos, es un hilo que está siguiendo Estados Unidos y este también es el mensaje. Ya no le son útiles. Ahí está, con lo que el byte que acabas de pasar, Carmen, sobre Julio César Chávez hablando con el Jordi Rosado, es porque le era útil a Estados Unidos estar siguiendo a Julio César Chávez y tener información y vincularse con ellos, con los grupos de narcotraficantes cuando eran familia, cuando se habían repartido el territorio en esos años, en los años 90, que es el periodo que habla Julio César Chávez. Entonces ya no les son útiles. Y cuando ya no les son útiles, la siguiente parte es o son detenidos o son denostados y ya no van a poder ingresar a Estados Unidos. En ese juego estamos y lo que hay que impedir es que sigan golpeando al Estado mexicano. Y ojalá lo reflexione así la presidenta, porque quien tiene al lado no está necesariamente teniendo ese síntoma de lealtad y esa información suficiente de contrainteligencia que le permita actuar como debe ser. Gracias, Maridalia, por estar aquí. ¿Cómo cierras, Anabel Hernández? Vaya asunto que queda para seguirse discutiendo. ¿Cómo cierras? Yo creo, Carmen, que en México tiene que cambiarse esta tolerancia sistemática, dejar hacer, dejar pasar a todas estas relaciones que muchas de ellas son públicas, como el caso que estamos hablando. Otras relaciones no son tan públicas y sin embargo ocurren.
entre todo este mundo del deporte, del espectáculo, de la música, con el crimen organizado. Creo que durante el gobierno de López Obrador, con los abrazos y no balazos, con ese saludo gentil, con la madre, con una mujer que literalmente parió a prácticamente muy peligrosos narcotraficantes, como la señora Loera, como la mamá de Consuelo Loera, la madre del Chapo Guzmán, aquella imagen inaceptable. Imaginemos que John Biden va y saluda a la mamá de Al Capone, ¿no? O que el presidente, o Giorgia Meloni ahí de Italia va y saluda a la mamá de Totorrina, ¿no? Y la abraza y le dice cómo está, ¿no? O sea, son cosas intolerables que por desgracia en México, durante muchos años, esto no nació en el sexenio de López Obrador, pero muy particularmente durante el gobierno de López Obrador, con esos abrazos y no balazos, y con esa fotografía que era esa escena, ese dramático, ¿no? Dramático de ver cómo la frontera entre los criminales y el gobierno ya no existe porque el presidente puede ir y saludar a la madre de uno de los narcotraficantes que más daño ha hecho a México y tratarla como una linda señora, ¿no? Cuando se rompen esos límites, Carmen, se rompe todo. Porque entonces tenemos esas escenas que para mí son realmente grotescas, dantescas, de ver a un personaje como Julio César Chávez, ¿no? Coronado porque además él siempre tiene relación con la política, con el PRI. Él hacía durante muchos años fue un instrumento político del PRI, de esas campañas si no me equivoco, incluso hay fotografías en las redes sociales de él, de Julio César Jr., con Enrique Peña Nieto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido instrumento Julio César Chávez y todo este tipo de deportistas de diferentes partidos políticos. Hoy lo lava la cara y lo corona y lo enaltece en la llamada Cuarta Transformación. Ahí nos habla de que en realidad esta situación que vive México no ha cambiado ni cambiará hasta que no cambie el chip que tenemos los mexicanos de no estar tolerando y permitiendo este tipo de apología del delito. Ahí está, esto con lo que nos vamos. Anabel, muchísimas gracias por estar aquí como siempre. Buen viernes. Maridalia, gracias a las dos por estar en el programa. Pues aquí queda este asunto y del cual seguiremos hablando. Hasta la próxima.